Hasta luego. Vamos con otro asunto porque queremos abordar otro tema antes de llegar al boletín de las 8, y es que el curso no solo comienza con la incógnita de si el profesorado va a estar obligado o no, como estamos hablando, a vacunarse, sino también con la duda, fíjense, de si va a haber transporte escolar, porque también en este sector hay problemas. Los transportistas han advertido de que en una semana podría paralizarse el servicio a nivel regional, porque el Ejecutivo ha planteado a 3 días, a unos días, en la misma semana de empezar el curso, una rebaja en el precio de las contrataciones del servicio. José Ángel Hernández, es el secretario general de la Federación de Transportes de Canarias. Señor Hernández, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué este preaviso de huelga a escasas 24 horas de empezar las clases? Bueno, el motivo principal es, como bien manifestabas en la entrada de la noticia, por el comunicado que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias remitió el lunes de esta semana a todas las empresas de transporte. Es decir, a 3 días del comienzo del curso reciben una carta en la que les plantean una reducción generalizada de precios de un 40% y, sobre todo, además, un aspecto que para nosotros es muy importante y que venimos reivindicando desde el año pasado, y es que el módulo que abona la Consejería para la remuneración de la figura del acompañante escolar, que es esta persona que, además del chofer, va en la guagua para garantizar la seguridad de los menores, el Gobierno de Canarias venía abonando un módulo económico que está por debajo del salario mínimo interprofesional, y se lo habíamos advertido, que había un desfase de orden legal. Pues en esta propuesta que nos han enviado hace 2 días, no solo se baja un 40% el precio del servicio, sino que además se reduce el importe del módulo de la remuneración de este acompañante escolar. Entonces, bueno, nos han puesto en una situación de casi imposible cumplimiento, no solo, insisto, por motivos económicos, sino por motivos de orden normativo, y no hemos comprendido cómo una consejería de un gobierno autónomo plantea cuestiones de remuneración de personal que está por debajo del salario mínimo interprofesional. Y eso nos ha llevado pues a adoptar 2 medidas. La primera es que a partir del jueves, día 9, las rutas sobre las que nos han hecho esa propuesta económica, que no es sobre la totalidad de las rutas de transporte escolar de Canarias, por centrar un poco el problema, en Canarias hay unas 1.500 rutas de transporte escolar que dependen de la Consejería de Educación, y sobre las que nos han hecho esta propuesta es aproximadamente un paquete de unas 400 rutas. Esas 400 rutas, en principio, no se van a realizar a partir de mañana, porque no hay un acuerdo económico y ni siquiera hay un compromiso contractual sobre ellas, con lo cual, bueno, pues la Consejería ha cambiado las reglas del juego a 3 días del comienzo del servicio, y las empresas de momento no pueden prestar ese tipo de transporte escolar. Y sobre el resto de las otras, hasta llegar a las 1.500, pues existen los mismos problemas. Es decir, hay un módulo de remuneración del acompañante escolar que no cumple el salario mínimo interprofesional, y además hay otros problemas añadidos que vienen del pasado. No se ha actualizado el IPC de esos contratos desde hace aproximadamente unos 6 años, y además se añade el problema de que las últimas mensualidades, concretamente las mensualidades de mayo y junio del curso escolar pasado, el que terminó ahora antes del verano, pues todavía no lo han cobrado los transportistas. Todo esto ha llevado a preavisar no solo que mañana no se realizarán ese paquete de 400 rutas, sino la posibilidad de que la próxima semana se suspendan el resto de servicios. Ese es un poco el entramado que se lleva al momento actual, sí. Buenos días, señor Hernández. ¿A cuántos niños y niñas afecta lo de mañana y lo de la semana que viene, estas suspensiones que usted avisa? Bueno, en números redondos, porque las cifras que doy no son exactas, sino para tener una visión global, de colegios públicos aproximadamente transportamos unos 30.000 alumnos cada día, y en este caso podemos estar afectando pues cerca de unos 1.000 alumnos aproximadamente, 1.500 alumnos. O sea, ¿no? 1.000 alumnos se pueden quedar sin transporte escolar entre mañana y la semana que viene. Sí, es decir, en el momento en el que estamos hablando ahora, mañana no va a haber ese servicio para esos alumnos. Es verdad, y digamos que les doy una noticia bastante fresca, que ayer por la tarde recibí una llamada de la consejera de Educación del Gobierno de Canarias, de doña Manuela Armas, y tenemos concertada una reunión para hoy a media mañana, en torno a las 12 aproximadamente. O sea que se puede arreglar el tema en esa reunión. Pudiera ser, es decir, el conflicto no va en contra de la línea del diálogo, porque
me gustaría dejar bastante claro que el posicionamiento de las empresas de transporte no es un posicionamiento reivindicativo de que estemos pidiendo algo nuevo, simplemente que nos hemos encontrado a 3 días del curso escolar un cambio de condiciones de prestación de los servicios que además es inesperado y sobre todo que no nos ha dado capacidad ni siquiera de contraofertar o de negociar nada. Ha sido una especie de holotomas. Y señor Hernández, la rebaja es del 40%, ¿en qué se fundamenta? Porque y es para todas las rutas, es una media. ¿Lo podría explicar? Porque claro, a cualquier prestatario de un servicio público le dicen de un día para otro, oye, que te voy a bajar un 40% y se le queda la cara como... Pues como se nos ha quedado a nosotros, que no lo hemos comprendido. Por eso digo que... es un 40% en... A ver, estoy hablando de un 40%, la media de la reducción que han planteado, ¿vale? Evidentemente habrá una ruta que tendrá un menos 28 y otra un menos 53, pero del estudio que hemos realizado en el poco tiempo que hemos tenido, hemos observado que hay una reducción promedio de un 40%. Estamos hablando a nivel regional, ¿de acuerdo? Entonces, como decía, nos han sorprendido varias cosas. Lo primero, que esto se plantee 3 días antes de un curso escolar, cuando no hay posibilidad ni de sentarse a negociar ni de estudiarlo. Segundo, la carta no explica el porqué de esa reducción, quiero decir, qué datos se han utilizado o de dónde salen esas cifras o esos números. Y lo más importante, nosotros entendemos que para abordar unos cambios de estas características, lo razonable es sentarse con el sector, plantearle lo que la consejería estime oportuno, ellos habrán hecho sus estudios, habrán sacado sus números y poder al menos debatirlos y llegar a un entendimiento. En estas condiciones, ellos mismos han puesto al servicio en una posición de difícil salida. Una última cuestión. Hay mucha gente que nos está oyendo, señor Hernández. Esto afecta a 1.000 escolares de los centros públicos. ¿Afecta también a algo de la enseñanza concertada o de la enseñanza privada, del transporte escolar de estas enseñanzas? No, para nada, porque el transporte escolar de los centros de enseñanza concertada o privada no depende de la contratación de la Consejería de Educación. Esos servicios los contratan directamente los colegios. En Canarias aproximadamente tenemos unas 2.000 rutas de transporte escolar, 1.500 dependen de la Consejería de Educación, que son los que corresponden a los centros de enseñanza pública, y unas 500 rutas de los centros privados y concertados. Pues muchísimas gracias por la aclaración, por la información, José Ángel Hernández, secretario general de la Federación de Transportes de Canarias, y toda la suerte del mundo en esa reunión que tienen con la consejería en este mediodía, y ojalá se pueda llegar a un acuerdo, porque